Es un gran gusto te hayas dispuesto a recibir verdad junto con nosotros en el resumen del Ágape en Vivo sesión 371, en donde Dios nos aclara que somos libres por muerte y divinos por resurrección. Bendiciones. El nuevo pacto de mi semejanza con Jesús. Jesús estableció con su vida, muerte y resurrección el nuevo pacto que nos asegura el compromiso de Dios para hacernos sus hijos en semejanza con Jesús. Siendo un hecho que Dios vino en la persona de Jesús a comprometerse. Fíjense bien, vino a comprometerse con el que le cree para tomar a esa persona y erradicar de cada uno de los que le creen todo indicio de la naturaleza adámica y darnos a cada uno la naturaleza divina y la capacidad de vivirla igualito a Jesús, en paridad con Jesús. Ese es el pacto. Jesús culminó su ministerio en la tierra estableciendo ese pacto. Antes de ir a la cruz, reunido con los 11, él cenó con ellos y luego tomó el pan y dio gracias y les dijo: tomen, coman, este pan es mi cuerpo que por ustedes es dado. Y luego tomó la copa y les dijo: tomen, coman, tomen, beban, esta copa, este vino, es mi sangre. Y entonces dijo lo siguiente: la sangre del nuevo pacto. Ese día quedó hecho el compromiso. Había sido profetizado, había sido dado al profeta Jeremías, y él escribió las palabras, ¿sí? Y esa noche Jesús declara activo el nuevo pacto. Ahora, para que el nuevo pacto entrara en vigor, tenía que haber muerte, tenía que haber resurrección. La muerte, el derramamiento de su sangre, y que Él, como nos explica el Espíritu Santo en el libro de Hebreos, que Jesús, en lugar de presentarse en el templo de Jerusalén con sangre de animales, como hacía el sumo sacerdote israelita cada año, Jesús entrara en el templo de Dios con su propia sangre y pagara la culpa de todos nosotros, de toda la humanidad, sin excepción. Lo que Dios estableció en Jesús fue dar inicio, es un génesis, un nuevo génesis, a la acción divina, no solamente de redimir al hombre, porque muchos nos hemos quedado en el entendimiento de que Jesús vino a redimirnos del pecado. Pero si nos hubiera dejado adámicos, en realidad sería una redención mocha, ¿no? Incompleta. Porque lo que es nacido de la naturaleza humana, humano es.
Entonces Jesús vino para no solamente redimirnos, sí, amén, por supuesto, y es una redención perfecta, pero vino a abrir el camino por sí mismo para que una vez redimidos pudiésemos ser regenerados, hechos de nuevo, y esta vez hechos divinos por nacimiento. La obra de mi redención. El primer paso del cumplimiento del pacto ocurre en el acto de redención que Dios opera en cada persona que recibe a Jesús, erradicando por completo, al morir juntamente con Él, la naturaleza humana que le ha esclavizado. La entrada a la obra de Dios es ser redimido. En Romanos el capítulo 6, 5 y 6, el Espíritu Santo nos deja clarísimo cómo Dios efectúa este acto de redención en el individuo. Y dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de allí la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es el linaje adámico, la raza humana. Entonces, todos los seres humanos están en el mismo estado. Y nos aclara el Espíritu Santo que ese es un estado de enemistad con Dios. Entonces, cuando venimos a Jesús, por obra de Dios, porque nadie viene a Jesús si el Padre no le trae, y cuando sucede eso, entonces la redención va a ser efectuada en esa persona. ¿Y qué es el acto de redención? Pues es que el pago hecho por Jesús, que es un pago universal, sea aplicado a la persona, al individuo. Entonces, el acto de redención es el momento en que Dios te bautiza en Cristo. En el momento en que una persona accede, un acto de voluntad, a abrirle el corazón a Jesús, Jesús no va a entrar a un corazón corrupto. Jesús no va a entrar a un corazón esclavo. Abba, el Padre, va a efectuar redención. Y esa redención, en Romanos 6 se nos explica que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué quiere decir? Integrados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo para muerte. Para muerte. ¿Estás escuchando? El acto de redención es el acto divino que destruye, que mata. Bueno, antes de la matada viene el juicio, la condena, la sentencia y la ejecución. Pero esto es lo que ocurre en un instante, porque somos unidos a Jesús en su muerte para mi muerte, para tu muerte, juntamente con Él. En Romanos 6:6 el Espíritu Santo dice, y lo voy a personalizar, sabiendo esto, que fui crucificado juntamente con Jesús para que mi cuerpo de pecado sea destruido de forma que yo ya no sea esclavo del pecado. Y el versículo 7 dice, y porque he muerto, he sido justificado del pecado. Esta es la obra de redención. Nadie que sea redimido por Dios va a ser víctima ni de la herencia adámica ni de sus propias maldades. De otra forma, seguiríamos esclavos.
Fíjate lo que dice la Escritura, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas a el reino de su amado Hijo. Pero ¿qué pasa si los trasladados, en lugar de ser hechos semejantes al Hijo, son nada más refugiados? Ya no están en su área donde fueron torturados, esclavizados, avergonzados, vejados, pero traen todo el trauma, pobrecitos, y ni modo, están dañados, son víctimas. Eso hablaría de un Dios impotente, incapaz, mediocre, y eso no es Dios. Entonces, se nos dice de Jesús que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, libro de Hebreos, Él también participó de lo mismo, para que librarse a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Recibiendo justificación. El fruto de la redención es la justificación, o sea, el proceso divino para transformarme de ser injusto a ser hecho justo en semejanza con Jesús. Es aquí donde soy ahora resucitado con Cristo al ser engendrado por Dios y nacer de Él. Instantáneamente, habiendo sido unido a Jesús en su muerte para muerte, viene unido a Jesús para lo que sigue en Jesús, porque de aquí en adelante voy a estar en Cristo. No eres bautizado y sacado de Cristo, no es un remojón, es una inmersión eterna. De ese punto en adelante, fíjate qué hermoso, ¿no? Dios el Padre nos lleva a el único punto de entrada que existe para entrar a Jesús. Y es muy importante entenderlo. ¿Por qué allí? Porque en mi estado pecaminoso, el único punto donde Jesús y yo somos compatibles es en el punto de su muerte. Cuando Él era pecado y yo soy pecado. ¿Te das cuenta? ¡Pum! Allí. Es el único lugar donde hay entrada. Y entonces el juicio que fue sobre Jesús es sobre mí. La muerte que fue sobre Jesús es sobre mí. Mi cuerpo de pecado es destruido, redimido. Algunos todavía viven en la ignorancia del temor del juicio que viene, ¿no? Y la creencia es, bueno, cuando yo llegue a la presencia de Dios, a ver cómo me va. Qué triste vivir engañado. Qué hermoso es vivir la verdad. ¿Sabes qué? Yo no tengo nada que temer porque ya fui juzgado, fui encontrado tan culpable como Adán, fui ejecutado, pero ahí no se quedó la cosa. Fui justificado. ¿Qué es ser justificado? Es ser hecho justo. Este es el producto de la redención. Es cambiar tu estado ante Dios de injusto a justo por muerte. La renovación de mi entendimiento. La verdad sobre mi constitución como hijo divino solamente puede ser vivida si permito y participo en la renovación del Espíritu Santo, por medio de la cual soy santificado de la mente adámica y me es dada la mente de Cristo. Una vez regenerado, ¿qué falta? La renovación de tu entendimiento. Que recibas la mente de Cristo. Que le permitas a Dios renovar, hacer nuevo tu entendimiento, quitarte el entendimiento adámico y darte el entendimiento divino. Hoy, por ejemplo, si estás escuchando a Dios, lo que estamos hablando debe ser parte constituyente de tu entendimiento.
fundamental sobre tu identidad. ¿Quién eres? Soy nacido de Dios. Soy redimido. Muerto al pecado y vivo para Dios. Y esa es la aseveración, el consejo, la instrucción del Espíritu Santo en Romanos 6:10. Dice, por lo tanto, por todo esto que Dios ha hecho contigo, tú ahora reconócete muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. ¿Lo vives así? Esa es tu realidad, ese es tu fundamento de tu identidad. Ahora, el pecado va a seguir asediándote. Mientras estés aquí en la tierra, el enemigo va a continuar buscando esclavizarte, buscando provocarte, buscando tenderte trampas. Es una constante. ¿Y qué? ¿Por qué lo permite Abba? Para que crezcas en quien ahora eres. Para que así como Jesús vino a esta tierra y permaneció firme en quien Él es, ahora tú seas hecho semejante a Él. ¿Te das cuenta? Y venzas. Por eso eres provocado, asediado, esto, aquello. Para que crezcas en quien eres como hijo de Dios. Es sencillo. No hay arma forjada en tu contra que prospere, pero tiene que haber un fundamento sobre el cual te pares y puedas ser hijo de Dios, hija de Dios. Y no va a ser un fundamento endeble donde te consideres como aquella estatua que era muy bonita por arriba, pero abajo tenía pies de barro y de fierro. No cuando el constructor es Dios. Así que redimido, renacido. ¿Lo ves? Y esa nueva persona que Dios engendra de sus propios genes, eso quiere decir engendrar, es darle tu gen, tu naturaleza al hijo, a la hija. Esa nueva criatura que eres es con quien Dios va a tener su relación, es donde Jesús entra a morar, es donde va a ocurrir el resto de la salvación, que se resume al proceso por el cual Dios ahora te va a dar la mente de Cristo, la mente de hijo. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!